Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy, lunes, nos encontramos iniciando una nueva clase, ¿cierto? En la que vamos a hablar acerca de técnicas de conducción. Les comento, ¿cierto? Que este curso o esta clase en ningún caso va a reemplazar una clase que pueda ser práctica, ya en la que ustedes puedan practicar de forma práctica, ya de forma que ustedes se suban a la moto, con un instructor los vea cómo lo hace y todo eso, ya. Esta es una clase orientada desde la parte teórica, no reemplaza una clase práctica y es muy útil que puedan tomar clases prácticas en algún momento, ya. A veces cuesta un poco, pero la verdad es que se necesita, ¿cierto? Que se pueda tomar clases cuando uno anda en moto, inclusive cuando ya sabes mover la moto y desplazarte. Tomar una clase con un instructor siempre va a ser muy enriquecedor. En mi caso, empecé andando solo en moto, pero a las clínicas que fui de moto me hicieron muy, muy bien y ahora ves que puedo tomar una clínica distinta, la tomo, ¿ya? ¿Por qué? Porque mejora nuestras habilidades como conductores o como pilotos, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? No lo miren, tomar clase o la preparación, nunca la miren como un gasto, sino más bien como una inversión. Ya dense el tiempo, destinen plata para eso y háganse buenos conductores lo más seguros posible. ¿Ya? El día de hoy vamos a empezar hablando acerca de técnicas de frenado. En clases anteriores estuvimos hablando acerca de la mirada. Para recordar un poco, dijimos que la mirada tenía que ser eh, muy atenta, ¿cierto? Además de eso, tenía que ser panorámica y además de eso teníamos que estar relajados, ¿ya? ¿Para qué? Para entender mucho mejor, ¿ya? Y para pensar mejor, para hacer mejores cálculos, etcétera, ¿ya? Estuvimos hablando de la estabilidad de la motocicleta, ¿cierto? Que una parte del equilibrio y la otra es la estabilidad y que la estabilidad de la motocicleta es muy importante para poder eh, guiarnos, ¿cierto? La estabilidad de la motocicleta es muy importante para poder guiar la moto hacia donde nosotros queremos, ¿ya? La estabilidad de un vehículo, recuerden que es la habilidad que tiene el vehículo para poder desplazarse, ¿cierto? En la dirección que el conductor quiere, ¿ya? Estuvimos hablando acerca también de la posición de la moto, de los comandos, ¿cierto? De cuáles comandos se pueden regular y cuáles no, etcétera. Ya recuerden que los comandos de la moto se pueden regular prácticamente todos, ya dependiendo de la moto, obviamente se podrá regular un poquito más, un poquito menos, pero es importante que tratemos de que la moto se adapte a las necesidades del conductor. Cuando hablamos de la mirada, tenemos que saber, ¿cierto?, que es importante entender que por nuestros ojos pasa mucha información, ¿ya? Y que tenemos que tratar de hacer ejercicio mental, de estar atento a todo lo que nos rodea, ¿ya? Inclusive para atrás. Para eso tenemos los espejos. Los espejos se tienen que chequear con la regularidad necesaria, ¿cierto? Y lo más posible, por decirlo así, ¿ya? Vamos a leer lo que dice con respecto a la mirada, porque la clase pasada estuvimos hablando acerca de que la mirada tenía que ser, ¿cierto? Una mirada panorámica, una mirada relajada y una mirada atenta, pero no desarrollamos tanto lo que dice el texto, y eso es lo que vamos a empezar haciendo ahora. Dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta, obviamente. Mirar antes de cada maniobra, obviamente también, ¿cierto? Como en cualquier cosa que vayamos a hacer, debemos mirar, ver que no haya peligro y después realizar. Después dice, se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. ¿Ya? Entonces, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo.
Después dice, bueno, en este párrafo que leímos recién, una de las cosas más importantes es que debemos inferir de él, es que si yo miro a lo lejos, voy a tener tiempo para reaccionar. Luego de eso, la moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? Otro concepto, súper importante. Les voy a contar una historia para esto. Cuando yo era más joven, me gustaba andar en bicicleta en los cerros, ya mountain bike, ¿ya? Eh, y yo me fijaba que muchas veces los ciclistas bajaban por senderos, por ejemplo, haciendo descenso, ¿cierto? Iban bajando a máxima velocidad y pasaban por lugares donde pasaba solo la rueda de la bicicleta. Y para abajo, un barranco, un precipicio, qué sé yo, peligros, ¿ya? Y resulta que nadie se caía. ¿Por qué? Porque nunca miraban a lo malo, nunca miraban al barranco, nunca miraban a la piedra, nunca miraban a lo que los pudiera dañar. Siempre miraban solamente el camino por donde tenían que pasar y miraban a lo lejos. Y el cuerpo, el cerebro, como lo quieran decir, hacía solo el resto de la gestión, ¿ya? Por lo tanto, era muy importante, ¿cierto?, que eh, no se mirara a lo malo. Y por eso viene lo que dice acá. Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción, porque es así, tiene trascendencia porque no es un dicho, es una realidad. Si tú vas manejando tu moto y miras hacia el lado, la moto se va a ir hacia ese lado, ¿ya? Si a ti te pasa algo y miras solo el obstáculo, por ejemplo, se te atravesó un auto, sí o sí le vas a dar con la moto al auto. Entonces, mucho, mucho cuidado. Después dice que el caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. ¿Ya? Fíjense, si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. Súper importante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo lo podemos traducir? Pongamos el ejemplo de que se nos atravesó una moto. Vamos en moto nosotros y se atravesó otra moto. La moto no es del porte de toda la calle. Probablemente va a estar más cargada a la derecha o más cargada a la izquierda. Y dependiendo de dónde haya quedado la moto cuando se me atravesó, es probable que o por la derecha o por la izquierda haya más espacio para pasar que en su lado opuesto, ¿cierto? Por lo tanto, voy a ver cuál sería mi mejor opción y ahí voy a apuntar, ¿ya? En vez de quedarme mirando directamente a la moto, lo que voy a hacer es mirar hacia el lado, ¿cierto? Y ver por dónde podría llegar a librar esa situación, a evitar el choque. Al evitar el choque, ¿cierto? Podemos, ¿cierto? Pasar por el ladito, ¿ya? Súper, súper importante. Si yo me concentro en ese espacio por donde quizás podría pasar la moto, es muy probable que la moto pase por ese espacio. Ya a mí me pasó en un momento que se me atravesó una persona, pasé mucho susto, pero dejé de mirar a la persona y miré por dónde había más espacio, si por la derecha o por la izquierda, y traté de meter la moto por ese lado. Y gracias a Dios no alcancé a tocar a la persona, debo haber pasado muy, muy cerca, pero no le hice daño, ¿ya? Ni lo toqué, ni se produjo el accidente, ni nada, ¿ya? Entonces eso hay que estarlo como, entre comillas, practicando, ¿ya? Pensando también, oye, si pasara esto, ¿qué haría yo? ¿Ya? Tratar de llevar la cabeza lo más fría posible y, entre comillas, relajado para poder tomar una buena decisión en caso de una emergencia, ¿ya? Entonces, dice que para evitar un impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. ¿Cuál es la escapatoria? El lugar hacia donde vamos a llevar la moto para que no pase el siniestro. Si el piloto dice se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar
la colisión, ¿ya? Después dice que en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos, ¿ya? Lo más lejos posible, eso ya lo hablamos, al punto en que converge la línea de demarcación del pavimento, con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Mirar siempre lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Muy, muy importante. Después tenemos técnicas de frenado, ¿ya? Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva. Bueno, me voy a devolver un poquito, como es de costumbre. Recuerden que esto que está acá, esta parte que está subrayada o destacada en celeste, ¿cierto? Con letras blancas, es importante porque podría ser material de una pregunta, porque es material de muchas de las preguntas que les pueden aparecer en los tests, ¿ya? Una vez más les quiero decir que hacer test es muy importante para que les vaya bien, ¿ya? Una vez más les quiero decir que hacer test es muy importante para que les vaya bien, ¿ya? Si les va bien, si ustedes hacen muchos test, les va a ir muy bien, ¿ya? Desde llegando a los 100 test es como un promedio en el que la mayoría de las personas pueden lograr aprobar su examen casi con ninguna mala o con todas buenas, ¿ya? En promedio. Sin embargo, hay personas que hacen 200, 300, 500 test, ¿ya? ¿Y eso de qué sirve? ¿Qué nos dice eso? Nos dice que si estudiamos y hacemos los test, nos va a ir bien, ¿ya? Es cosa de que hay que ponerse a estudiar. Técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva. Siempre lo ideal sería frenar suave y progresivamente, ¿ya? A fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia, es decir, darle lo máximo posible al freno sin que se bloquee, ¿ya? Bloquearse es cuando frenamos tanto que la rueda dejó de girar y la moto se sigue desplazando, ¿ya? Eso hay que tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque cuando bloqueamos las ruedas, recuerden que un bloqueo de rueda es que la moto sigue desplazándose, pero la rueda no gira, eso es un bloqueo de rueda. Cuando se bloquea la rueda, perdemos la direccionabilidad de la moto, sobre todo si es la rueda delantera, ¿ya? La rueda trasera aguanta mucho más error, por decirlo así, pero la rueda delantera aguanta muy poco error. Por lo tanto, si la bloqueamos, es muy posible que terminemos en el suelo, ¿ya? Si sentimos que la rueda está a punto de bloquearse, soltemos un poquito el freno y luego volvemos a apretar nuevamente, ¿ya? Para que la rueda siempre gire, ¿ya? La idea es que gire lo más lento posible, pero que gire, ¿ya? El freno principal de la motocicleta es el delantero, ¿ya? Eso está muy claro, porque el freno delantero eh, siempre en todas las motos va a ser más grande. Inclusive hay motos que el freno delantero es más grande y más encima es doble. Y el freno trasero siempre es simple y es más pequeño. Inclusive a veces adelante tengo frenos de disco que son más eficientes y atrás tengo frenos de tambor que son un poco menos eficientes. ¿Ya? Entonces, eh, siempre el freno principal es el delantero, es el que más detiene la moto. Sin embargo, el trasero está ahí porque igual sirve, igual me sirve, igual me frena. ¿Me frena menos? Claro que sí, frena mucho menos que el delantero, pero frena. Y eso se suma a la frenada, ¿ya? Entonces, dice que el freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo.
Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero, ¿ya? Lo más normal que yo veo cuando se bloquea una rueda delantera es que la rueda se bloquea, se resbala y el motociclista cae al suelo, ¿ya? Que uno pase por arriba de la moto un poco menos normal, por decirlo así, ¿ya? Pero ahí se refiere como al efecto que pasa en la bicicleta. Como la bicicleta es más liviana, si freno muy fuerte, claro, paso por arriba de la bicicleta, ¿ya? Pero puede pasar algo similar en la moto, ¿ya? Lo que pasa es que también en la moto cuando te caes, por lo menos en mi experiencia que me he caído, prácticamente no tienes memoria del momento en el que estás en la moto al momento en que estás en el suelo, ¿ya? Porque es tan rápido el accidente, por decirlo así, que prácticamente ni siquiera te alcancé a dar cuenta, ¿ya? Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. ¿A qué se refiere con los dos? Obviamente se refiere a los dos frenos, el delantero y el trasero. ¿Y por qué dice que es ideal? Porque recuerden que en las motos podría yo frenar solo con el delantero o solo con el trasero porque están separados los mandos, ¿ya? Freno delantero, mano derecha, freno trasero, pie derecho, ¿ya? Al ocupar solo el freno delantero corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, ¿ya? Es decir, afirmar el manubrio, estar atento, etcétera, ¿cierto? Para lo cual debe mantener firme el manubrio. También dice que para frenar de forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta. ¿A qué se refiere con eso? Obviamente, entre más atrás esté el peso del cuerpo, menos se va o le va a costar más para transferirse el peso a la rueda delantera, va a durar un poquito más el peso en la parte trasera, ¿cierto? Y esto nos va a ayudar. ¿Ya? Entonces dice que para frenar de forma eficaz debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por el efecto de la frenada, y esto se llama transferencia de masa. ¿Qué es la transferencia de masa? Que cuando freno, el cuerpo o el peso se va hacia adelante. ¿Ya? Inclusive cuando voy en un auto pasa exactamente lo mismo. Ya. Luego tengo dinámica de una frenada. ¿Ya? Dinámica de una frenada. Ah, ah, ah. Estoy viendo ¿cómo se llama? El microfonito que no veo que no me sube tanto el indicador de que está captando la voz. Ya. Entonces, dice, el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera, que es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas nota que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, dice. Para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de frenada debe aplicarse a la rueda delantera y el 30% a la rueda trasera. Entonces, el freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha, ¿ya? Y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga.
y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Lamentablemente, no siempre vamos a tener ese tiempo, ¿ya? Así que hay que tratar de que la rueda no se bloquee. Ahora, aprovecho en esta parte de decirles que si pueden optar a una moto con ABS, en la moto con ABS no se le van a bloquear las ruedas, ¿ya? Por lo tanto, este factor, entre comillas, desaparece de los factores de riesgo, ¿ya? Así que ojo con ello. Para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. ¿Por qué? Por efecto de transferencia de masa. El freno trasero. Dice que generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de peso al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera, ¿ya? En la práctica, dependiendo la moto, no siempre es tan útil llevar el pie sobre el freno trasero, pero sí debe estar atento y con el espacio suficiente para moverse al freno rápidamente y poder pisar. Pero estos dos dedos siempre tienen que estar atentos a poder realizar, ¿cierto?, la maniobra de frenado. Siempre. Estos dos dedos tienen que estar atentos a poder realizar la maniobra de frenado y siempre deben estar estos dos dedos sobre la manilla del freno, ¿ya? Porque eso no tiene ninguna complicación. Así se toma el freno. Aquí va el mango de la moto, ¿ya? Y aquí va la palanca de freno. Por lo tanto, si algo pasa, yo estoy listo para frenar. En cambio, si voy así y algo pasa, todo este tiempo se está contando, la moto está avanzando y recién ahí estoy frenando. Si voy así, ahorro todo ese tiempo, ¿cierto?, de levantar y viajar, ¿cierto?, hacia la palanca. Ya, entonces se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Y siempre debe tener dos dedos sobre la palanca de freno. Eso no se tranza. Dependiendo de nuestras manos, hay gente que tiene las manos más pequeñas, los dedos más cortos. Hay palancas que se pueden regular, ¿cierto? Normalmente no vienen equipadas de fábrica, pero se pueden comprar palancas de freno que se pueden regular y quedan más cerca de, el manillar, ¿ya? Y permiten, ¿cierto?, adaptarse a más portes de mano, por decirlo así. Se pueden acercar o alejar. Luego vamos a hablar del freno de motor. ¿Qué es el freno de motor? El freno de motor, en el caso de las motos, no es una pieza, no es, no es una pieza, no es un repuesto, no es algo que yo pueda tocar. El freno de la moto, el freno de motor en la moto es más bien un efecto. ¿Y qué es? Es que cuando el motor no está generando potencia porque no están habiendo igniciones dentro de él, se está convirtiendo en un lastre, ¿ya? Ese lastre va a ir bajando, 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 bajando. Va a hacer que baje, 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 ¿ya?
Baje, ¿qué cosa? La velocidad. Por eso se llama freno de motor. Imagínense que el motor es una máquina que mueve un émbolo o un pistón hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? ¿Cómo se mueve ese pistón hacia arriba y hacia abajo? Puede ser uno o pueden ser varios, ¿ya? ¿Cómo se mueve ese pistón hacia arriba y hacia abajo? Porque acá hay una explosión, que por eso le echamos gasolina. Entra la gasolina, explota, baja, sube, explota, baja, sube, explota, baja, sube, ¿ya? Estoy haciendo bien simplificado. Entonces, cuando no hay gasolina arriba para que se pueda quemar, el motor sigue moviéndose, ¿ya? Pero este movimiento que está haciendo está consumiendo energía de la rueda trasera. Y si a la rueda trasera le consumimos la energía que lleva, hace que la moto ande más lento, ¿ya? Esto permite regular la velocidad de la moto, ¿ya? Esto permite regular la velocidad de la moto, entre comillas, ¿ya? Más que regular, bajar un poquito la velocidad, actuar como un lastre, como una ancla, ¿ya? ¿Y para qué me servirá esto? Esto me sirve porque si, por ejemplo, yo voy en una bajada prolongada y quiero controlar la velocidad, esto me va a permitir, ¿cierto?, que el tirón, ¿cierto?, del motor, o este lastre que genera el motor, haga que la moto pierda velocidad sin necesidad de apretar los frenos. Si yo no aprieto los frenos, ¿cierto?, no los estoy calentando. Si yo caliento los frenos, ¿cierto?, lo que va a pasar es que el freno hace o convierte la energía del auto, la convierte en calor. El freno, si bien es cierto, aguanta mucho calor, pero no aguanta calor ilimitadamente. Llega un momento en que hay tanto calor que el freno deja de funcionar. ¿Y deja de funcionar por qué? Porque el líquido de freno, que a pesar de que está hecho para resistir mucha temperatura sin evaporarse, llega un momento en el que se puede empezar a evaporar, porque hay demasiada temperatura. Para no llegar a esos rangos de temperatura tan altos, lo que vamos a hacer es aprovechar este efecto de freno de motor para disminuir un poquito la velocidad y solamente apretar los frenos cuando sea estrictamente necesario. Solamente apretar los frenos cuando sea estrictamente necesario. Muy importante. Ya. Entonces, este freno de motor, ¿cierto? Obviamente, entre más grande es el motor, más potencia genera, pero cuando deja de generar explosiones, más lastre genera también. Por lo tanto, entre más cilindrada tenga la moto, más me va a frenar la moto cuando yo no esté acelerando. ¿Por qué? Porque el motor y la rueda van a seguir estando conectados, ¿ya? Por lo tanto, voy a seguir perdiendo velocidad. Después dice, ¿cierto?, que tan solo con soltar el acelerador yo voy a sentir esto. Fíjense cuando uno va en moto, va a ir acelerando, o ustedes también se pueden fijar en las motos que andan en la calle por ahí, que uno va... Fíjense que estoy acelerando con la mano. Dejo de acelerar, corto, ¿cierto? Hacia adelante y cambia el sonido de la moto de a... Hay un cambio en el sonido de la moto. Es parecido el ruido, pero es distinto, ¿ya? Suena alguna, ¿ya? ¿Por qué? Porque el motor se sigue moviendo, pero en el segundo ruido no hay explosión, ¿ya?
Y eso hace que la moto se frene, porque el motor para moverse necesita energía y la saca de las ruedas. Ahora, esto, entre más grande es el motor, más energía, ¿cierto? Entre más grande es el motor, más energía consume, por lo tanto, más frena a la moto, ¿ya? Además de eso, con solo soltar, voy a sentir el efecto. Soltar el acelerador. Sin embargo, va a llegar un momento en que el efecto se va a dejar de sentir. Ahí es el momento de bajar un cambio, y al bajar el cambio se va a intensificar nuevamente el efecto y va a ir bajando de forma paulatina. Bajó, vuelvo, ¿cierto? A bajar nuevamente y vuelvo a bajar nuevamente y vuelvo a bajar nuevamente, y vamos a ir ahí disminuyendo la velocidad de forma lenta pero progresiva, ¿ya? Súper, súper importante. Ya. Tengo después frenada en curvas, ¿ya? Dice curvas. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Se recomienda, ¿cierto?, aproximarse a las curvas con menor velocidad. Después dice que debo tener una frenada gradual, ¿ya? De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales, ¿ya? Curvas, dice, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Frenada gradual. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos delantero y trasero aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Entonces acá debemos fijarnos en dos cosas súper importantes. Para empezar, estamos hablando de curvas, ¿ya? Frenada en curvas. Y lo segundo es que ojalá nunca frenáramos en curva, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros debemos haber bajado toda la velocidad que necesitábamos bajar antes de la curva. Y después, ¿cierto? Durante o mientras vamos pasando por la curva, empezamos a acelerar suavemente, ¿ya? En la curva, ojalá nunca frenáramos. En la curva, ojalá la pasáramos acelerando. Acelerando no significa ir rápido, ojo, son dos cosas distintas. Una cosa es velocidad y otra cosa es aceleración, ¿ya? Tampoco he dicho que vamos a pasar la curva con aceleración máxima. Sí digo que deberíamos llevar un poquito de aceleración, ojalá lo mínimo posible, pero acelerando. Es decir, subiendo la velocidad de forma lenta, paulatina y progresiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque si pasamos la curva solamente con el vuelo, como se dice, ¿ya? O con la inercia que lleva la moto, la, perdón, la fuerza centrífuga, ¿ya? Hace que, al no ir acelerando este poquito que les digo yo, la fuerza centrífuga me va a atacar más y me va a tender a tirar más hacia el lado que no quiero ir. En cambio, si yo voy acelerando un poquito, se le dice comúnmente llevar la moto inflada, así como suavecito, ¿cierto? Ir acelerando suavecito. eh, Vamos con la rueda trasera como metiendo la moto hacia el lado que nosotros queremos, ¿ya? Y nos cuesta menos llevarla para donde nosotros queremos. Después dice que si transita por una curva, ojo, en un cuadro azul, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación,
Una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos. Inminente, que va a pasar en cualquier momento. Inevitable, que sí o sí va a pasar en la mayoría de los casos. Si usted se salva de esa situación, simplemente es porque Diosito lo quiere mucho. Nada más, ¿ya? Porque ahí recibió ahí un angelito, no sé cómo le quieran llamar, ¿cierto? Que lo ayudó en ese momento, porque ahí la moto está sometida a tantas fuerzas que poder controlar más encima una frenada es complejo, ¿ya? Así que mucho ojo con ello. Después hablamos del ABS en las motocicletas. ¿Qué es y cómo funciona? ABS significa Anti-Blocked Brake System, ¿ya? O anti-bloqueo de frenos, o antibloqueo en el sistema de frenos. ¿Qué es un bloqueo? Una chantada, ya lo habíamos dicho antes, ¿cierto? Que la moto siga moviéndose y las ruedas no giren, una o la otra, cualquiera de las dos, puede ser solo una, solo la otra o las dos. Dice que en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS, que es un computador, supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. ¿Ya? Cada una de las ruedas tiene un sensor de velocidad para indicarle al computador a qué velocidad está girando esa rueda. Dice que si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, la presión de frenado, el, perdón, voy a leerlo de nuevo porque lo enfoqué mal. Dice, si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil, ¿cierto? Es decir, un frenado extenso, de emergencia, etcétera, en carreteras resbaladizas, ¿qué va a pasar? Primero, con la presión de frenado, dice que el sistema antibloqueo de frenos va a regular la presión, es decir, usted le está mandando cierta presión con la mano, pero el sistema, el computador del ABS, va a decir, esta presión es mucha y él solito va a aliviar la presión sin que usted haga nada, ¿ya? Entonces el sistema de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva y esto lo puede hacer solo adelante, solo atrás o en los dos, donde se necesite, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con regular? Es aliviar la presión. ¿Para qué? Para que la rueda gire un poquito, aunque usted esté ahí agarrotado en los frenos. Después dice que voy a tener una frenada sin bloqueo. Este sistema ABS dice que garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Es decir, las ruedas van a frenar, pero nunca se van a detener 100%. En el punto 3 habla de la estabilidad. Dice que la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se van a mantener. Y eso es lo más importante, por lejos es lo más importante. La estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se van a mantener. Eso es lo más importante, queridos amigos, ¿ya? Eso es lo más importante, queridos amigos. Que la moto siempre se va a poder seguir conduciendo. Si me tengo que tirar a la derecha o tirar a la izquierda, la moto va a seguir reaccionando. Al contrario de que si no tiene ABS la moto y va bloqueada, yo no la voy a poder llevar donde yo quiero. La moto se va a ir donde ella quiere. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y ahora beneficios para el conductor. Ya como un poquito más centrado en el conductor ahora. Para empezar, voy a tener un aumento de la estabilidad, porque recuerden que la estabilidad era la habilidad que tenía para seguir la trayectoria deseada, ¿ya? Y mayor comodidad en la conducción. Como no, si no se me van a bloquear la rueda, aunque yo la apriete mucho, ¿ya? Después voy a tener una mejor desaceleración, porque la rueda al empezar a arrastrarse, frenan menos que si fueran girando y frenando a la vez. Y luego, que es lo más importante para cualquier conductor y cualquier ser humano, es que gracias a los sistemas de ABS se ha visto una reducción en el número de siniestros graves o mortales, ¿ya? Se ha visto una reducción en el número de siniestros graves o mortales, gracias al ABS. Por algo el ABS se equipa en prácticamente todo, ¿ya? Camiones con ABS, motos con ABS, autos con ABS, buses con ABS, a todos se le pone ABS en la actualidad. Y es un equipamiento que viene
de serie ya en muchísimos vehículos, ¿ya? De hecho, hay proyectos que hablan de, proyectos de ley de otros países que hablan de que no se vendan más vehículos sin ABS y sin control de estabilidad. ¿Por qué? Porque estos computadores que nos ayudan a gestionar nuestra conducción hacen que sea mucho más segura la conducción para todos. Sin embargo, el ABS igual tiene un pequeño problemita. ¿Cuál es? Es que la distancia de frenado, para el caso de una frenada de emergencia, podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. En ciertas situaciones, cuando la carpeta asfáltica es demasiado poco adherente, es probable que en esos casos se alargue un poco la frenada, ¿ya? Pero así como sumando y restando, desde mi punto de vista, siempre va a ser mejor llevar ABS que no llevarlo, ¿ya? Conclusiones y recomendaciones. Para empezar, me habla de la ergonomía y me dice que es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. ¿Ya? Ergonomía. Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. ¿Ya? Esto es ergonomía de la motocicleta. Ergonomía de la motocicleta para los frenos. Súper importante. ¿Cómo tienen que estar los frenos adaptados a mí? Tiene que estar la manilla más arriba, tiene que estar la manilla más abajo, dependiendo, ¿cierto?, de las necesidades de cada uno. Por ejemplo, si yo estoy acá, ¿cierto? Mi hombro, si yo soy más bajo, mi hombro va a quedar más bajo y mi mano va a quedar más así con respecto al manubrio. Entonces la palanca tiene que estar más arriba. Pero si yo soy más alto, mi mano va a quedar más así, mi brazo, y la palanca de freno tiene que estar más abajo para yo poder tomarla mejor. Eso hay que regular, hay que adaptar, ¿cierto? Cada vez que tomemos una motocicleta nueva, ¿ya? Y luego habla de la marcha engranada, que es muy importante. Dice, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el espejo retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance, ¿ya? Entonces, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance, ¿ya? Una vez se haya detenido de forma exitosa, la motocicleta vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. Es súper importante este tema. ¿Por qué? Porque en clases anteriores les he hablado de que tienen que estar atentos a todo, inclusive a lo que está pasando detrás de ustedes. Los buenos conductores siempre dejan un espacio adelante de ellos, aunque sean el primero, ¿cierto? En el semáforo, por ejemplo. Yo paro antes, porque si paro antes, en caso de que alguien venga por atrás y no alcanza a frenar, yo me puedo mover para adelante y le doy más espacio para que no me choque. ¿Ya? Súper importante. Cuando eso pasa, ¿ya? Estoy evitando un accidente, aunque no vaya a ser mi culpa, pero a mí me van a chocar, a mí me van a botar, yo me voy a llevar mal rato, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué les dice esto? Les dice que cuando ustedes se paren y no haya nadie atrás de ustedes y vayan a parar otro vehículo atrás de ustedes, tengan la primera marcha engranada, el embrague apretado, obviamente, y estén atentos y dejen un espacio delante de ustedes. Cosa que si ustedes ven que el vehículo que viene atrás no alcanza a frenar, ustedes rápidamente sueltan el embrague, aceleran un poquito y se mueven hacia adelante. Y dándole 1 metro o 2 metros al vehículo, muy probablemente va a alcanzar a frenar y no lo va a chocar. De eso se trata, súper importante. Y luego habla del uso del embrague. Dice que en una frenada de emergencia usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. ¿Ya? Eh, la verdad es que esto viene más a tallar cuando ya vamos a baja velocidad. Voy frenando, freno,
Pero cuando ya vaya llegando a una velocidad muy baja, el motor va a empezar a generar de nuevo explosiones y va a empezar a pegar empujones a la moto. ¿Ya? A eso se refiere, que va a llegar un momento en el que va a tener que embragar para que el motor no siga empujando a la moto. ¿Ya? Queridos alumnos, muchas gracias por la atención del día de hoy. Espero que a todos les vaya muy bien, ¿ya? Nos juntamos mañana nuevamente en un nuevo capítulo, en una nueva clase. Mañana empezamos a hablar del adelantamiento, clase importantísima e imperdible. Les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, esto es práctica3.cl. Yo soy Ricardo Cornejo y nos estamos viendo mañana. Chao, chao, cuídense.